Me vi obligada a compartir espacio con el hijo de mi esposo en el transporte público. ¿Te has detenido a pensar en cómo un corto trayecto en autobús al final de unas vacaciones podría sumergirte en un remolino de emociones que jamás habías previsto experimentar? Mi nombre es Isabela, tengo 38 años y resido en Sevilla, España. En el día de hoy, me gustaría contarte una anécdota que sucedió en un autobús lleno de viajeros. Inició como una parte habitual de mi día a día, pero se convirtió en un dilema ético que todavía me inquieta. Requerimos de tu respaldo, dado que la mayoría de nuestros seguidores todavía no han realizado la suscripción. Es fundamental contar con tu participación para continuar generando material emocionante. Te invito a inscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de las novedades. Ahora empiezo a continuar con la historia. Es importante que estés atento, ya que se acerca un cambio muy emocionante en tu vida. Viví una circunstancia imprevista que me llevó a estar en una posición incómoda con el hijo de mi pareja. Los acontecimientos posteriores me sumieron en un estado de inquietud, luchando entre el remordimiento y una curiosidad vedada. Un momento. Hasta el desenlace de la historia para revelar cómo un viaje corriente transformó mi existencia y si este misterio podrá mantenerse secreto eternamente. Resido en Sevilla, una urbe llena de vida donde los rayos del sol iluminan las calles adoquinadas y el perfume de los naranjos impregna el ambiente. Hace ya 9 años que me casé con Carlos, un hombre de 45 años dedicado y afectuoso que lidera una pequeña compañía de transporte. Carlos es padre de Alejandro, fruto de su matrimonio anterior, quien actualmente cuenta con 21 años de edad. Lucía es el nombre de mi hija y tiene 14 años de edad. A pesar de provenir de una relación previa, nuestra familia mantiene lazos estrechos. Siempre he mantenido cierta distancia con Alejandro. En nuestro camino nos topamos con un joven alto de tez oscura, una mirada intensa y un comportamiento discreto que en ocasiones me hace sentir que no encajo en su entorno. He tratado de establecer una comunicación con él, pero siempre ha habido una barrera invisible entre nosotros, parecida a la que se da entre una madrastra y su hijastro. Aquellos que nunca logran congeniar no se llevan bien ni al atardecer. Después de disfrutar de unas vacaciones en Cádiz con mi familia a finales de agosto, todo comenzó. Pasamos una semana increíble en la playa de La Caleta, gozando del sol, las olas y las noches alegres, iluminadas por nuestras risas. Con mi hermana mayor, Carmen, de 40 años, hemos creado recuerdos inolvidables juntas. Somos Carlos, Lucía, Alejandro y yo. Degustamos pescado frito, disfrutamos de un partido de voleibol en la playa y bailamos al son de una guitarra en un chiringuito. Opté por llevar un vestido fresco en tono blanco con adornos de flores amarillas, el cual mostraba mis hombros y tenía una longitud hasta la parte superior de las rodillas. Alejandro llevaba puesta una camiseta ajustada gris y unos pantalones cortos negros. En contraste, Carlos eligió una camisa beige de lino y unos pantalones cortos. Lucía vestía una blusa de color rosa y unos pantalones cortos de tela vaquera, mientras Carmen se ponía un vestido azul holgado que se movía con el viento. Esa jornada final nos dedicamos a empacar nuestras valijas y nos dirigimos a la terminal de autobuses con destino a Sevilla. Por lo general, el recorrido desde Cádiz hasta Sevilla suele durar alrededor de 2 horas y se caracteriza por ser un desplazamiento apacible. Sin embargo, al llegar a la estación ese día, nos sorprendió la cantidad de personas que se encontraban allí. Al concluir las vacaciones de verano, muchas personas se congregaban en el sitio con la ilusión de abordar el autobús que compartían para regresar. Adquirimos las entradas de forma espontánea y al llegar, nos encontramos con un autobús viejo, con la pintura desgastada y los asientos en mal estado, que estaba a punto de completarse. Carlos siempre está listo para hallar respuestas. Expresó que no había problema, solo requeríamos esforzarnos un poco más y ya está. Lucía y Carmen consiguieron ubicar 2 sillas contiguas junto a la ventanilla, mientras que Carlos se sentó solo cerca del chofer con una maleta apoyada en sus piernas. A pesar de eso, Alejandro y yo no encontrábamos un lugar. Carlos, con expresión resignada, indicó la necesidad de permanecer erguido. No quedaba alternativa. Al subir al transporte público, el conductor hizo sonar las puertas con un fuerte estruendo. El vehículo estaba tan abarrotado que apenas podíamos desplazarnos a causa de la escasez de espacio disponible. En el centro del pasillo, permanecí de pie sujetando un tubo metálico. Con Alejandro a mi espalda, tomando otra barra, la sofocante temperatura se volvía insoportable. El funcionamiento del aire acondicionado era deficiente y el ambiente estaba impregnado de olores a sudor y fragancias económicas. El bus comenzó a moverse suavemente y en poco tiempo dejaron atrás las calles de Cádiz para adentrarse en la amplia autopista.
Traté de enfocar mi atención en la belleza del entorno, contemplando los extensos campos dorados iluminados por el sol al caer la tarde y las suaves colinas en la lejanía. Sin embargo, la estrechez del espacio me causaba malestar y nerviosismo. Los primeros instantes transcurrieron sin contratiempos. Tuve una breve conversación con Carmen, quien me indicaba con señas desde su asiento mientras observaba a Mota Lucía, que estaba entretenida con su celular. Alejandro permanecía en silencio a mis espaldas, como de costumbre, mientras yo optaba por no voltear para no perturbar su tranquilidad. Sin embargo, repentinamente el autobús comenzó a vibrar. El camino presentaba numerosos desniveles y cada sacudida provocaba que los viajeros perdieran el equilibrio. Al tomar una curva cerrada, perdí estabilidad y al caer de lado, mi espalda impactó contra Alejandro. Al levantarme rápidamente, me disculpé con cortesía, sin embargo, él simplemente asintió en silencio, manteniendo la mirada fija en el suelo. El autobús estaba tan lleno que constantemente nos topábamos al desplazarnos entre la multitud. Siempre percibía su respiración cálida en mi cuello, brindándome consuelo, mientras sentía el calor emanando de su figura bajo mi sofisticado atuendo. Traté de desplazarme hacia un lado, pero una mujer con una bolsa enorme obstruía mi paso, mientras que detrás de Alejandro se encontraba un hombre robusto que ocupaba incluso más espacio. Nuestra cercanía era tan intensa que parecíamos inseparables, y cada irregularidad en el camino parecía colaborar para unirnos aún más. Después de unos 20 minutos, el viaje se hizo inaguantable. Al atravesar un hoyo considerable en la vía, el autobús experimentó un brinco inesperado que provocó que mi cuerpo se comprimiera con más fuerza contra el de Alejandro de lo que había previsto. Mientras reposaba mis hombros en su pecho, mis caderas se alineaban perfectamente con las suyas. En ese momento, percibí una presión sólida en la parte baja de la espalda, justo encima de la cintura de mi vestimenta. Al inicio, creí que se trataba de su cinturón o de algún objeto en su bolsillo, pero al reanudar el movimiento del autobús y aumentar la presión, mi corazón empezó a palpitar con mayor rapidez. No se trataba de un escrito, sino de la respuesta espontánea e incontrolada de un adolescente en ese instante. En ese momento, la confusión se apoderó de mi pensamiento. Un calor intenso ascendió por mi cuello y sujeté la barra con tal fuerza que mis nudillos palidecieron. En ese momento me di cuenta de que lo que estaba sucediendo era algo totalmente inimaginable para mí. Aunque me esforzaba, me resultaba imposible desplazarme o huir. Mi foco estaba en Carlos, quien permanecía de espaldas ajeno a lo que ocurría a su alrededor. Mientras Lucía y Carmen continuaban conversando sin importarles lo que ocurría a su alrededor, pude percibir claramente cómo la respiración de Alejandro se aceleraba y se volvía desigual, al mismo tiempo que su cuerpo se tensaba detrás de mí. Preguntó con delicadeza por la salud de su madre. Apenas pude notarlo. Su voz temblorosa denotaba la vergüenza que sentía. Sin vacilar, incliné la cabeza sin voltear, sin animarme a cruzar miradas con él. Aunque no me encontraba bien, asentí con la cabeza para mostrar mi conformidad. A pesar de que mi voz apenas era audible, mi cuerpo respondió de forma inquietante. Sentí una extraña sensación de hormigueo, una combinación de miedo y una emoción más sombría que prefiere no mencionar. Cada vez que el autobús se ponía en marcha, la fricción constante avivaba con más intensidad mis emociones en ese momento. A pesar de ser consciente de que no estaba en lo correcto, en mi interior existía una pequeña parte que deseaba que no se parara. Quedé en silencio, prisionera de mi propia dificultad para comunicarme, permitiendo que ese instante prohibido se extendiera mientras el autobús continuaba vibrando en su recorrido. Cuando se pierde la estabilidad. Al perder el equilibrio al realizar un movimiento repentino, no pude sostenerme de la barra y terminé cayendo hacia atrás, apoyándome por completo en Alejandro. En un instante, agarró mi cintura con sus manos para impedir que me desplomara. Al percibir el roce de sus dedos sobre mi piel al descubierto en la zona exacta donde terminaba el vestido. Muestra mi cintura al descubierto. Viví una fuerte emoción que se apoderó completamente de mí. Al liberarme de inmediato, pidió disculpas, aunque el perjuicio ya estaba consumado. Una vez más experimenté esa fuerte presión sobre mí, pero en esta ocasión fue aún más intensa, lo que provocó que mi respiración se alterara. Me debatía entre expresar mi tormento en palabras, escapar o ceder ante la intensidad de esa emoción que me controlaba. Después de morder mi labio, opté por cerrar los ojos y pedir que el viaje finalizara rápidamente. Al llegar a Sevilla, descendimos del autobús en completo mutismo. Durante la noche, el viento chocó contra mi rostro sin lograr disipar la calidez que aún se sentía en mi piel. Al reunir a todos los miembros, Carlos exhibía su típica vitalidad al transportar las valijas. Mientras Lucía y Carmen charlaban con entusiasmo sobre la playa,
Alejandro y yo nos esquivábamos con la mirada y nos movíamos en direcciones opuestas. Sin embargo, al acercarme a él, experimentaba una sensación de nervios en el estómago. Carlos se dio cuenta de mi gesto facial y me cuestionó si estaba fatigada. Mientras trataba de sonreír disimuladamente, expresé algo que no era completamente verdadero: Isabela. En los días siguientes, la rutina cotidiana retomó su curso habitual, o al menos trató de restablecer la normalidad. En nuestra casa, Alejandro y yo coincidíamos frecuentemente, ya sea en el pasillo o en la cocina. A pesar de ello, nuestras conversaciones eran cortas y cargadas de tensión. Esa mañana, me ofreció café y al responder afirmativamente, nuestras manos coincidieron al entregarme la taza. En el instante en que cerré y abrí los ojos, mi corazón empezó a latir con intensidad al evocar ese trayecto en autobús. Aunque me sentía avergonzado, dentro de mí había un atisbo de curiosidad que no podía extinguir. En el supuesto de que la situación se repitiera, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Cuál sería la consecuencia si Carlos descubriera la verdad? Cada noche, la duda de esa cuestión me invadía mientras él descansaba a mi lado, ajeno a la lucha emocional que me agobiaba. De este suceso aprendí una lección desagradable. En algunas situaciones, nos vemos obligados a adentrarnos en lugares sombríos que no teníamos previsto explorar, y las emociones pueden sorprendernos de manera inesperada. Permití que una situación de vulnerabilidad tuviera un impacto en mí y ahora temo que este secreto pueda poner en peligro la armonía de la familia que he formado. ¿Te has encontrado alguna vez en una circunstancia en la que la atracción inesperada era tan fuerte que no deseabas reconocerla? En caso de que te encuentres en mi lugar, ¿mantendrías esta información en secreto? ¿Estarías dispuesto a compartir esos datos con alguien más? Carlos, nos encantaría saber tu opinión en la sección de comentarios. Me gustaría conocer las estrategias que utilizarías para alcanzar una comprensión más profunda de tus sentimientos. Si el contenido te ha impactado mucho, asegúrate de expresar tu gratitud con un corazón, un me gusta y suscribiéndote al canal de Infidelidades. En este momento, asegúrate de no perderte las futuras narraciones que te invitarán a reflexionar profundamente. Si crees que lo que presenciaste fue asombroso, espera a conocer la historia que te voy a contar. Es todavía más impresionante. Si te gustan este tipo de historias reales, te animo a suscribirte y a dejar un comentario compartiendo qué decisión habrías tomado en esta situación.